Seguimos en Entre Líneas y vamos a escuchar a nuestro primer invitado del día de hoy, que es el economista Jorge Ingáramo, el cordobés Jorge Ingáramo, que es asesor incluso de muchas cadenas productivas del agro. Por ejemplo, la cadena del girasol. Él es el economista asesor de esa cadena en la República Argentina. Bueno, parte de la conversación que realizamos con Jorge Ingáramo en las últimas horas está vinculado a esto, a las medidas del gobierno y a su impacto también con el principal sector productivo de la Argentina, que es el campo, ¿no? Escuchamos lo que nos decía Ingáramo. No se eliminó todo el cepo. O sea, el dólar tarjeta continúa con impuesto. Es para las personas físicas que se eliminó el cepo. No va a haber más restricciones cruzadas. O sea que el Banco Central permite que vos, aunque hayas comprado dólar MEP ayer, hoy puedas comprar de vuelta sin ninguna clase de problema. No hay límites, etcétera. Para los envíos de utilidades viejas de las empresas que tienen, las sucursales de multinacionales que tienen que enviar utilidades a las multinacionales, las utilidades viejas, las que de ejercicios anteriores, las que terminaron en el 24, los ejercicios terminaron en el 24, esas van al BOPREAL. O sea que no hay libre disponibilidad, no se pagan todas las utilidades de una sola vez. Va a haber un bono que va a emitir el Banco Central, igual que hizo con los importadores, o parecido, supongo, y eso permite obviamente, porque si esa demanda se volcara toda al mercado, no alcanzarían los 12.000 millones para todo, ¿no? Claro. El desembolso inicial, el 15 de abril, es 12.000 millones, y después hay otras colaboraciones que hasta junio dan 21.600, el gobierno le sumó los 5.000 de lo usado del swap chino y habla de que son 26.600. Bueno, esa es la flotación es con banda, 1.000 y 1.400, la de arriba sube al 1% mensual y la de abajo baja al 1% mensual, o sea que la banda se amplía, es una banda asimétrica. Primero empieza, la brecha cambiaria, mejor dicho, la amplitud de la banda es del 28,6%, así que es una flotación casi libre, porque 28% de banda es lo mismo que nada. Y si eso se va a ampliar, ni hablar, es una flotación casi libre. Pero claro, le han cerrado la puerta a la remesa de utilidades de ejercicio viejo. Solamente se podrán remesar las utilidades de los ejercicios que empiecen el 1 de enero del 2025, que terminarían el 31 de diciembre del 2025. Entonces las utilidades la van a enviar en dólares, en el MULC, el año que viene. Y para las viejas va algo preal. Yo creo que, bueno, sí, era lo que uno había pensado, ¿no? O sea, a mí me asombran los 12.000 millones de dólares líquidos. Eso me asombra porque yo no pensé que el fondo fuera tan generoso, ¿no? Y sobre, bueno, pues yo supongo que todo el mundo está pensando cuánto va a valer el dólar el lunes. Y bueno, el dólar del lunes va a valer más o menos como el contado con líquido. Hoy va a arrancar, capaz que baje un poco, va a arrancar de 1.300, una cosa así. Y después veremos, ¿no? Porque claro, ¿quién va a torear a 12.000 millones de dólares líquidos de reserva? Nadie. No, hay que ser muy taura para meterse contra eso, ¿no? O sea, porque además las dos fuentes de fuga de divisas, que eran básicamente las tarjetas las importaciones se pagan, y se entrega la plata sin los 30 días que demoraba antes. Ahora se entrega instantáneamente. Así que yo creo que no hay más parking para nada, o sea, es decir, el contado con liqui y el MEP desaparecen, y queda un dólar único, flotante, con banda, con intervención del Banco Central, cuando pasa el techo y cuando pasa el piso. Claro. Ese es básicamente el anuncio y asombra el volumen, ¿no? Porque digamos, hasta junio vamos a tener 19.600 millones de dólares entre los organismos internacionales y demás, y el repo, ¿no? Es un poder de fuego grande, dice usted, Sí, como para estar tranquilo. por supuesto, sí, sí. Sí, aparte que ya ahora al eliminar el blend de exportaciones, los exportadores van a liquidar, y para liquidar le van a tener que comprar grano a los productores.
Entonces se va a volver a poder armar el ciclo de prefinanciaciones que estuvo trabado por el cepo. Ujú. Seguro que van a traer prefinanciaciones. Y más si ven que el dólar que va a quedar baja. Se van a apurar para traer para que... Pero claro, no van a traer tantas como para hacerlo bajar ellos, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Claro. Esa es la verdad de Porque, la milanesa. porque en los hechos, hay muchos analistas que están diciendo, en los hechos es una devaluación. El gobierno está admitiendo que no podía sostener el dólar Bueno, no a lo sabemos. 1090 con una devaluación del 1. No, bueno, no lo sabemos. Vamos a ver cómo abre el lunes. Eh, el dólar de 1990 era insostenible y el blend de exportaciones a 1111 también era insostenible. Por eso yo no creo que baje mucho de los 1300 al comienzo, porque claro, la gente no va a andar realizando pérdidas inmediatamente, ¿no? Ujú. Eh, el que compró a 1300 hoy, a 1360 hoy, bueno, va a ver cómo, va a esperar a ver cómo funciona el sistema, así que no sabemos cómo va. Pero si sabemos que hay 12.000 ya en el Banco Central de movida, obviamente que nos vamos a andar toreándolo arriba del contado con líquido, o sea, va a estar el contado con líquido de hoy para abajo. Eso es lo más lógico, ¿no? Claro. No va a ser 1111 como eran para los exportadores, ni va a ser 1360 como era el contado con líquido, va a ser una cosa intermedia. Ujú. ¿Cuánto? Y bueno, Dios dirá, qué sé yo, vamos a ver cómo reacciona el mercado el lunes. Está bien. No, no Tampoco se se puede habla prever, por de, lo tanto, no no se habla de usar la tasa de interés para nada, no hay ninguna mención a la tasa de interés, con lo cual quiere decir que el comunicado del Banco Central tiene 8 páginas y ni menciona la tasa de interés, con lo cual, lo que sí dice que van a vigilar los encajes y van a lanzar un programa monetario y después veremos cómo lo cumplen, ¿no es cierto? Pero no es que sube la tasa para desalentar la demanda de dólares, lo cual es muy bueno porque alguna vez tenemos que enterarnos los argentinos cuánto vale un dólar en la Argentina. Ujú. Porque ahora, Jorge, ahora tenemos 7. claro, mencionó lo del blend. Claramente en las últimas semanas el ritmo de liquidación de granos había aflojado bastante, ¿no? Esperando justamente las novedades que podían llegar a surgir desde el Ministerio de Economía. A partir de estas noticias, ¿usted cree que eso va a empezar a recuperar normalidad y van a empezar a ingresar los dólares justamente en el arranque de la cosecha gruesa como estamos viviendo? Y eso también le va a sumar tranquilidad al gobierno porque el flujo de dólares de la cosecha tiene 3 meses por lo menos, ¿no? Sí, más de 3 meses. Va a ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre como mínimo. Mm. Porque recién en septiembre entra la cosecha norteamericana de soja y maíz. Así que ahí hay mucho espacio para liquidar la cosecha nuestra, que vale 26.100 millones de dólares. Así que parte de eso, una parte sustantiva va a entrar. Yo no sé cuánto van a vender los productores, depende de la confianza que... El blend no existe más. Y Claro. evidentemente ellos dejaron de liquidar, tal cual lo decís vos, el 14 de marzo, que fue cuando Caputo dijo que iba a haber modificaciones en el régimen cambiario. Desde ese día dijeron, bueno, si va a haber modificaciones en el régimen cambiario, esperemos a verla. ¿Qué va a hacer? ¿El fondo qué le va a pedir? Flotación. Bueno, esta es una flotación sucia, pero una flotación que por la amplitud de la brecha termina siendo una flotación limpia. Claro. Porque una Porque, cosa es cuando Macri hizo la suya, era 28,42. Había 33% de diferencia. Esta tiene 28% de diferencia entre el piso y techo. Así que es una flotación y seguramente, bueno, eligen de techo 1.400 y lo van a ajustar para no intervenir, obviamente. No van a querer sacrificar reservas. El fondo le debe haber exigido 1.400 de techo porque ahora sabe que el contado con líquido está 1.360. Y entonces no van a querer intervenir y van a querer guardar los 12.000 palos para los compromisos externos que tenga que hacer el frente del Banco Mundial. Este año tenemos 9.000 y pico, 9.400 millones de dólares que pagar todavía. Tenemos 4.320 con los bonistas que vencen el 9 de julio y tenemos 2.000 de intereses con el fondo y 2.000 de capital e intereses con el Banco Mundial. Pero como ellos también forman parte del acuerdo, los organismos multilaterales ponen 3.600 millones de ahora hasta junio y teóricamente son de libre disponibilidad. Yo nunca vi al Banco Mundial hacer eso, primera vez en la vida.
pero bueno, eso es teoría. Yo creo que el Banco Mundial algún requisito va a exigir, eh, pero bueno, si el acuerdo está y el fondo lo aprueba, el Banco Mundial va a hacer lo que... porque el Banco Mundial y el BID nunca hacen nada sin el acuerdo con el fondo, Claro. sin la venia del fondo. Y después está la renegociación del repo, cuando nosotros pagamos el 9 de enero a los bonistas, pagamos 4.320, de los cuales 1.000 salieron del repo. Pero nos habían ofrecido los bancos privados, Santander, JP Morgan, etcétera, nos habían ofrecido 2.800 millones de dólares. Ahora se ve que van a usar los 2.000 que faltan. Claro. Jorge, Así que, esto digamos, vamos a una normalidad cambiaria que espero que la sepan respetar. O sea, las claves son, bueno, lo que dijo Bausili del Banco Central es que no va a haber emisión para los pasivos remunerados del Banco Central. O sea que si el Banco Central en la flotación tiene que comprar o vender, bueno, eso va directamente a absorción o liberación de pesos. O sea, directamente no se paga tasa para chupar esa plata. O sea, no hay más pasivo remunerado nuevo, digamos. Claro. Los venimos, pasivos venimos, remunerados son Jorge, los que vienen de herencia y eso vamos a ver cómo lo arreglan. Porque no hay que olvidarse de que en el decreto 129, el primer artículo era eliminar las letras intransferibles del Banco Central. Bueno, eliminar las letras intransferibles del Banco Central son 14.000 millones de dólares. Así que no creo que las puedan eliminar de la noche a la mañana. Las van a tener que aguantar un tiempo. Esperemos que el programa salga bien, que eso permita la baja de la tasa de interés y entonces los pasivos remunerados que vayan quedando de remanente van a pagar una tasa de interés menor. Sí, Jorge, cierra por todos venimos, lados porque es un programa hecho con mucha plata. O sea, Claro. no debería haber inconvenientes, no debería haber intervención del Banco Central arriba de 1.400, eso es obvio. Por lo menos por un tiempo, mientras se porten bien y mientras... Después, cuando terminemos de cumplir los compromisos que tenemos este año, que son muchos, si el campo liquidó poco, bueno, ahí veremos. Pero si el campo va a liquidar normalmente, porque el blend era una porquería, era un instrumento insólito, 80% por el oficial y 20% por el contado con liqui. Era una cosa, y 30 días después de que exportaste. Entonces era una cosa terrible, ¿no? O sea, era un instrumento distorsivo que desalentaba todo tipo de exportaciones. Para colmo, al aportar vos como exportador en el contado con liqui, lo que hacías era bajarlo al contado con liqui, con Claro. lo cual Claro. te tirabas tierra encima. Cuanto más exportabas, más pasabas por el contado con liqui, más tierra encima te tiraba. Más bajaba el blend. Claro. Por eso el blend está en 1.111 o 1.113. O sea que venimos de una inflación evidentemente, de, sí. venimos de una inflación de 3,7, ¿no? Se aceleró en el último mes. ¿Este cambio de régimen cambiario puede tener un efecto todavía mayor sobre el índice de precios? Bueno, marzo es un mes estacionalmente difícil porque está la educación se aumentó 21%, y además la no liquidación de divisas más los problemas estacionales, la lechuga, el tomate, la papa, etcétera, etcétera, levantaron el índice a 3,7. Desaparecido el inicio de clase y desaparecidas, supongo que atenuadas porque digamos, a estos precios comprar lechuga es más difícil que regular en chancleta, que sale más barato el asado que la lechuga. Entonces, entonces yo creo que pueden volver a una inflación razonable. Si el programa tiene credibilidad, la inflación baja. Esto fue fruto el 3,7 también es fruto del hecho de las declaraciones de Caputo diciendo que iba a flexibilizar el modelo cambiario. Es evidente de que las cuotas de los colegios aumentaron más de lo debido, que todos los gastos, en alimento hubo remarcaciones, pero yo estuve estudiando la tabla que está en la página 14 del informe del INDEC y la mayoría de los bienes crecieron por debajo del 3,7.
O sea que incluso la núcleo está en 3,4, la inflación núcleo, lo cual no es nada para festejar porque eso son 55% anual, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Eh, la carne se metió también ahí para empujar, ¿no? la carne, obviamente, sí, sí, la carne tiene un problema de stocks, ¿no? De la caída del stock de 1,5 millones de cabezas, tenemos apenas 51,5 millones de cabezas. Bueno, y además las lluvias fortalecieron los pastos de los campos y la gente retiene y le mete kilos gratis, o kilos baratos. Y por supuesto va al mercado cuando le pagan por el novillo arriba de $2 el kilo vivo. Y un terreno vale $3 el kilo vivo. Valía, $3 el kilo vivo. Digamos, y la vaquillona preñada era carísima, era inaccesible. Entonces, naturalmente, que en el ciclo ganadero, con menos stock y más capacidad de recepción de los feedlots, porque tenían retenciones, ¿no? Guarda. Ahora permanecen las retenciones, pero sobre un tipo de cambio flotante. Así que cuánto va a ser el valor de la carne no podemos saberlo, porque va a depender de las exportaciones a China, ¿no? O sea, nosotros tenemos 80% de nuestras exportaciones en volumen van a China, en precio 60%. Está La bien. Hilton, la Hilton está cara, está a 16, $17,000 la tonelada. Así que evidentemente la carne es un problema y no me extrañaría que siga siendo un problema. Ujú, ujú. No me extrañaría que siga siendo un problema porque entramos al invierno con los campos con mucho pasto y mucha humedad. Claro. La mayor parte Jorge, del tiempo, en general para el sector agropecuario, siempre clave en la economía argentina, ¿fue un buen anuncio este o sí, no? Sí. sí, sí, definitivamente, es lo que esperábamos, ¿no? Sí. Todo el mundo esperaba que flotara el tipo de cambio. Yo no veo por qué este acuerdo lo hacen ahora y no lo hicieron en octubre después del blanqueo, ¿no? Cuando tuvieron el éxito del blanqueo, $22,000 millones, aumentó en 11,000 paros la reserva. Ahí nomás tendría que haber llamado al Fondo Monetario Internacional y armar este mismo acuerdo, si no cambió gran cosa. Lo único que pasó desde octubre hasta acá es que aumentaron los pasivos remunerados del Banco Central. Claro. Y por supuesto, desde el error de Caputo se comenzó a subir no te olvides que en el mes de marzo tuvimos 9 y 10% de suba de los tipos de cambio MEP y contado con liqui, ¿no? 9 y 10% de suba. Así que 10% fue el MEP y 9 el contado con liqui en marzo, contra una inflación del 3,7, ¿no? O sea, ahora el lunes hay que hacer una licitación de títulos públicos en pesos y por 6 billones de pesos. Bueno, hay que ver qué hace Kirchner y qué hace el secretario de Finanzas. Está ofreciendo 4 clases de papeles y yo creo que en este contexto me parece que los bancos lo van a aceptar, lo van a aceptar. Los bancos también ganan con la creación del BOPREAL, y además no pierden divisas, no pierden reservas, porque lo que se iba a liquidar de utilidades y mandar al exterior, eso le chupaba todas las reservas. Y además el central usaba las reservas de los depósitos de los particulares argentinos en el Banco Central, porque las reservas netas son negativas. Claro. Hoy mismo intervino con $398 millones el Banco Central para mantener el quieto el contado con liqui y el MEP, porque no se sabía qué clase de denuncia iba a hacer Caputo. Claro. Bueno, espero que lo que anunció se cumpla, ¿no? O sea, esa es la duda que uno tiene, porque es asombroso. Bueno, ahí estaba Jorge Ingaramo, el primer entrevistado de nuestro programa de hoy, con su mirada optimista respecto a las medidas del gobierno, ¿no? Sí, optimista y planteando esto, ¿no? Que tendría que tender, por lo menos el dólar, a acomodarse en una franja o en una zona dentro de las bandas que señaló el gobierno y no generar demasiados inconvenientes, porque además permitiría que cualquier ataque especulativo contra la moneda sea fácilmente contrarrestado por el gobierno por el volumen de reservas que ha logrado a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, la frase de Ingaramo, ¿quién se va a animar a torear al Banco Central con estos recursos? Así es.